city listens to the drummer's call. Something's rising in the air, feels like truth, don't know where. Midnight voltage run, stay alive, every step just feels right. No escape, no rewind, this groove rewires the mind. Midnight voltage run for flame, save my soul when you say my name. If the night ever comes undone, we'll still run. Voltage run, to and fro melt into space. Hi-hat swings with lazy grace. Finger snap, one clap slow. Crowd lean back, let the rhythm flow. Clavinet slide sideways, grin. Feels like trouble, let back in. Echo crawl across the floor. Someone whisper, give me more. The city holds its breath right now. You feel it? Here it comes. Horns aligned, sharp and wide. Bass light up, no place to hide. Drums go double cymbals, scream, hold them. La noche cae y el silencio es un muro. Cada minuto pesa como un ancla en el mar. Miro el retrato, tu risa en el futuro y el mapa de este tiempo que no puedo cruzar. Me dicen que el coraje se mide en la espera, pero mi alma es un campo de batalla sin paz. Soy el guardián de una promesa sincera, un eco de tu nombre que no puedo callar. Soy tu faro en la niebla, aunque me cueste el aliento. Llevo el peso de la ausencia en cada latido. Que el viento te traiga mi juramento, que este espacio entre nosotros. Buenas tardes, muy bienvenidos a todos a esta nueva edición de Principios del Derecho, un programa de Payao, conducido por mí, Fernando Taborda. Hoy tenemos 3 invitados, todos ellos muy especiales, muy importantes para mí, muy importantes para Payao, y les voy a pasar a presentar. Acá a mi derecha lo tenemos a Marcelo. Él es Hola. Hola Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Marcelo es uno de los fundadores, allá por entonces, hace 13 años atrás, de nuestra asociación. Uno de los cofundadores. Con él iniciamos los primeros cafés. Los primeros cafés, las primeras reuniones, las primeras averiguaciones. para darle forma a esta asociación, a esta organización que ya lleva 13 años. Y bueno, me pareció muy interesante la idea de invitarlo, de traerlo acá al piso, para que ustedes conozcan un poco parte de la historia de Payao y conozcan un poco también sobre su historia. También acá tenemos a mi derecha, la tenemos a Mónica. Mónica es una abuela, felizmente reencontrada con sus nietas. Hola, buenas tardes para todos. Una colaboradora. Hola Mónica, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Una colaboradora muy activa, actualmente forma parte de nuestra comisión, de nuestra asociación, del día a día de Payao. Y también lo tenemos acá a Gustavo, papá que hace poco se ha sumado a nuestra asociación, le gusta la radio. Y lo interesante que tiene también Gustavo para comentarnos es que bueno, su caso está avanzando y bueno, ahora ya está pronto a poder reencontrarse con su hija. Pero bueno, no le voy a adelantar más, así que ya le contará él en su momento sobre su caso, ¿no es cierto? Sí, sí, así es. Bienvenido, Gustavo. Gracias, Fernando. Buenas tardes. Sí, bueno, gracias por el espacio, por tu ayuda.
bueno, gracias acá a los colaboradores que han nombrado por el trabajo que han hecho en su momento, por este espacio, por muchos padres. Así que es muy valorable y admirable los años que tiene. Y bueno, gracias a la radio también por el espacio. Todo esto que la verdad que sirve un montón para los padres que padecemos la injusticia en algunas cosas, ¿no? Así que bueno, gracias. Sí, se ha logrado mantener todo esto porque aquellos primeros pasos que dimos con Payab, la verdad que lo hemos sufrido, lo hemos padecido en carne al rojo vivo. Y eso nos ha hecho querer ayudar a cada padre, a cada madre, a cada abuela a que sufra lo menos posible al pasar por este tipo de situaciones y de injusticias, ¿no? A poder brindarle esas píldoras, digamos, de anestesia, de ayuda, que puedan acompañar un poco esta situación tan difícil de navegar sin naufragar. Y bueno, me pareció interesante traerlo a Marcelo para que recordar un poco aquellos momentos cuando nosotros empezamos, porque bueno, recordar también es parte de tomar fuerzas para seguir adelante. De la historia. De la historia. Tener presente la historia nos hace fuertes. ¿No es cierto, Marcelo? Exacto. ¿Te acuerdas de aquellos primeros momentos cuando empezamos, Marcelo? Sí, me acuerdo y lo tengo muy presente. Como le pasa a la mayoría, estuve mucho tiempo buscando en quién apoyarme. Por ahí siempre uno en un principio se siente desesperado, no encuentra ninguna salida. Y buscando, averiguando, entrando en páginas, había páginas que estaban presentes en ese momento que ya venían de hace años, pero sinceramente no llenaban ese espacio. Había mucho de dinero de por medio, y yo considero que cuando una entidad para brindar ayuda te cobra una cuota, realmente no es una entidad que te brinde ayuda simplemente por nada, como lo hace Payab. Y en esa búsqueda, bueno, fue donde te conocí a vos y donde empezamos un poco a caminar el camino que hoy lleva Payab, de ayudarnos entre nosotros, de sacar un poquitito de todo lo malo algo bueno y seguir empujando y tener un poco de resiliencia ante todas las cosas y todos los embates que uno sabe que le vienen, porque muchas cosas hoy en día, lo puedo ver, son de manual, son cosas que las van padeciendo con el tiempo la mayoría. Y hoy puedo decir que gracias al apoyo de Payab y de mucha gente que tuve al lado, muchas cosas se fueron cumpliendo, de las cosas que me decían en ese momento, que quizás yo no las entendía o como estaba embebido en el problema. Inclusive tengo gente conocida que en su momento lo ha padecido y lo he hecho poner en contacto con Payab. Así es, Marcelo. Bueno, nos hace recordar aquellos momentos, ¿no? Aquellos momentos muy, muy duros, porque yo también estaba en aquel momento mis primeros pasos. Y estábamos en la misma situación. Exactamente. Sí, quizás vos con la lejanía.
Sí, sí, sí. Y yo no recuerdo en qué momento la mamá de tu hija se fue a España. No sé si fue posterior. Sí, fue mucho tiempo después. Fue tiempo después, sí. Sí, sí. Ahora recuerdo, Sí, claro. Fue mucho tiempo después. En ese momento se fueron las dos a en España. ese momento yo tenía la dificultad de la distancia en la que estaba mi hija. Y bueno, quizás alguna de esas experiencias que yo padecí luego te sirvieron a vos cuando posteriormente Sí, la madre de tu hija se la llevó más lejos aún, a España, ¿verdad? exacto. Y por eso yo le digo siempre a los padres, escuchen las historias, porque ojalá que no te pase lo que le pasa al compañero que está al lado, que está enfrente, o en esa reunión que no viniste. Porque muchas veces eso que vos pudiste haber aprendido, te lo perdiste. Por eso nosotros insistimos tanto en la importancia de venir a las reuniones, más allá de que estamos haciendo un esfuerzo abismal por crear artículos día a día, como verán, y aquellos que nos siguen ven que escribimos artículos, me quemo la cabeza, pero ahora tenemos una ayuda de inteligencia artificial que es enorme, y escribimos 2 o 3 artículos a veces por día para enriquecer un manual que ya lo teníamos iniciado 2016-2017, pero ahora pegó un boom para arriba, una explosión enorme, que pronto ya lo vamos a terminar de editar. Pero eso de leer el manual, de leer los consejos y los artículos, a veces no alcanza. A veces necesitas agarrar del brazo al compañero, darte un abrazo, pasarle un pañuelito. El programa pasado fue sumamente emotivo, así que hoy me traje unos pañuelitos por las dudas si lo necesitábamos. En buena hora poder expresar esas emociones, a veces que a través del texto o de leerla solo uno no afloran. Y uno a veces necesita sacar esas emociones. ¿No es cierto, Marcelo? Sí, a veces son emociones buenas, a veces son emociones que te transmiten esperanza y a veces cuesta convivir con emociones malas que te llevan a proceder de mala manera simplemente por el hecho de estar embebido en el problema de no poder llegar a ver a tu hijo, que ves que las palabras que te dice tu hijo no son sinceramente las palabras de él, sino son palabras implantadas, que son palabras que una criatura de 6, 7 años no las puede tener en su vocabulario, que son palabras como por ejemplo ir a tribunales y decirle al juez que quería cambiarse de apellido. Yo creo que a esa altura de la vida una criatura no sabe ni siquiera que porta no solo un apellido, sino 2, que son tanto el del padre como el de la madre. Si bien están anotados con el apellido del padre, pero llegar a puntos de manipulación que quedan a la vista y por ahí la justicia no hace nada, entonces uno entra en un estado de desesperación que la gente que uno tiene al lado, como por ejemplo Payap y como por ejemplo vos, Fernando, te ayudan a sobrepasar ese problema y a seguir remándola y adquiriendo experiencia para también transmitirle a los que vienen después y saber que en algún momento de la vida por ahí la historia se da vuelta, como me lo ha dicho un montón de gente en su momento, y hoy puedo decir que realmente la historia se dio vuelta, que tengo, si bien la tengo lejos a mi hija, pero esa lejanía hizo que nos acercáramos, creo que a un nivel que si yo lo hubiese tenido al lado a lo mejor no hubiese sido tan grande como lo que hemos logrado en estos últimos años. ¿Cómo fue ese proceso mientras estuviste alejado de tu hija? Porque estuviste alejado mucho tiempo. Contanos si en algún momento bajaste los brazos. No bajé los brazos, pero empecé a dejar que corriera el agua abajo del puente. Yo sabía que
de alguna forma u otra, siendo la persona que creo que fui hasta el momento de reencontrarnos totalmente con mi hija, porque mi hija vive en Europa. Se fue de aquí cuando tenía 14 años y yo desde hacía 7 años que no la veía. Tuve un encuentro con ella de 2 horas, 3 horas, 15 días antes de que se mudara a Europa, y después empezamos a tener algún contacto muy esporádico, yo siempre respetando sus tiempos, hasta el día que se graduaba de su escuela secundaria ya y tenía la oportunidad de viajar para estar en la graduación de ella, y vino la pandemia. Durísimo. Y durísimo. se extendió 2 años más ese encuentro, y en el 2022 pude viajar y estar... Ya ella mayor. 20 días, sí, ella ya 2022 ya tenía más de 18 años. Hoy por hoy ese reencuentro fue frente a frente, ¿sí? Pero dejó muchas cosas en el tintero que hablar con ella, y con el tiempo se fueron dando las cosas y fuimos reconstruyendo algo que no se había construido en tantos años, ¿sí? Cerca de 14 años. ¿Pudiste recuperar de alguna manera ese tiempo perdido? No, yo creo que ese tiempo perdido no se recupera más porque es una etapa de la vida. O sea, podés crear otro tipo de tiempo, podés tratar de suplir eso, ese tiempo que no estuvo de otra forma, pero ese tiempo no vuelve más. Totalmente. Ese tiempo no vuelve más, tanto como para uno como persona mayor, como para los chicos, porque pierden todo ese tiempo de estar con la figura paterna y a veces con la figura materna. Y muchas veces también se le inculcan cosas que no son reales, viven con pensamientos que los generó otra persona en su... Sí, equivocados, distorsionados, falsos. Exacto. Y también tener que sufrir denuncias falsas, como amenazas, que nunca existieron. ¿Qué es lo que más criticarías a la justicia, Marcelo? Porque en realidad la justicia no resolvió tu caso. No, la justicia lo único que hizo es llevarse dinero tanto del bolsillo mío como del bolsillo de la madre. Yo me acuerdo una frase, mirá cuántos años hace, y yo me acuerdo una frase que vos me dijiste que en una de tus últimas charlas con tu abogada, ríos de tinta, me acuerdo. Sí. ¿Te acordás de esa frase? Sí, ríos de tinta. Ríos de tinta que iban y de dinero. Y de dinero, ¿no? Ese dinero que se va en los abogados, obviamente respeto su profesión, y ellos, para algo uno los contrata, pero yo soy partidario de que ese dinero lo podrían tener los chicos. Totalmente, totalmente. Y lo que más le critico a la justicia es que dilata y hay cosas que están a la vista y hacen la vista gorda. Por ejemplo, yo tuve una orden de restricción porque me hicieron una denuncia por amenazas telefónicas. La amenaza telefónica que había tenido mi hija era... yo le había dicho, recuerdo muy bien, qué lástima, hay tantos chicos que no tienen papás y vos que lo tenés no lo querés ver. Obviamente que no era que no me quería ver, estaba todo previamente inculcado, manipulado, con amenazas hacia ella,
en fin, un montón de cosas que... Y hoy que tu hija es grande, Marcelo, es mayor, digamos, Sí, con mucha agua bajo el puente, ¿no? Como decíamos recién. ¿Ha tomado dimensión de lo que sucedía en aquel momento? ¿O todavía no del todo? creo que no ha tomado dimensión porque hoy por hoy creo que lo tiene que vivir en carne propia ella. Entonces, aparte no me gusta hablar con ella de un pasado que fue con la madre, no fue con ella. De hecho, Claro, que ella lo tuvimos- hizo propio, o se lo hicieron, se lo hicieron hacer se propio. inculcaron que sea propio. Se lo hicieron hacer propio. Y eso que vos decís que está viviendo con la madre significa que la relación con la madre en este momento no No es de está las bien. mejores. Claro, evidentemente tenemos ahí un patrón que tiene que ver con esto de las dificultades que tienen algunas personas en las relaciones y que finalmente se transmiten a los chicos cuando maduran, cuando crecen, cuando son adultos, comienzan la adolescencia o ya la adultez prácticamente, aunque ahora la adolescencia se ha corrido, ¿no es cierto? Empiezan a darse cuenta de esos vínculos tóxicos de alguna manera, ¿Sí? ¿no es cierto? Demasiados tóxicos y repetitivos, como te decía al principio, de manual. Ujú. Lo repiten con una persona, lo repiten con otra. En charlas con mi hija me consulta algo y le digo, seguramente te pasó esto, te pasó aquello, te pasó esto, y de ahora en más te va a pasar esto, te va a pasar, y al tiempo me dice, tenías razón, lo que me dijiste pasó. Claro, porque uno aprende a reconocer esos patrones y aprende a reconocer los comportamientos de la otra persona con los que uno convivió. No solamente con los que en el momento que uno convivió, no también cuando se separó, porque dicen que a la pareja se la conoce luego de que uno se separa, a los hermanos en la herencia, y había otra frase, no me acuerdo cómo era. A ver, me ayudan cómo era el refrán, bueno, si alguien por ahí se acuerda, me lo pasa. Y el abuelo Este, se tiene en campo. ¿Cómo? A la familia en la herencia. La Seguro. familia de la herencia, algo así sería. Eso seguro. Bueno, Igual a mí me gustaría corregirte. Sí, La pareja la conoces en otra etapa cuando te separas. En alguien que no sabías que era. claro. Cuando ya no es más tu pareja. En las cuando ya malas, no es pareja, en las sí. malas, porque en las buenas, bueno, es todo bueno. Y el tema es que cuando estás en pareja la conoces en una cierta punto, pero después cuando te empezás a separar, ahí es como que si las cosas no están claras, ya está, amigo. Sí. Te puede hacer la vida imposible. Sí, y bueno, y a veces, Hay gente que es así. y en estos casos, claro, sí, o Lamentablemente te aman lo que o se te aman usa o te son los odian, y muchas veces Sí, se usan como armas, se usan como como... botín de guerra. Son usados. se olvidan que en el medio están los chicos, Eso que es. los chicos tienen una relación bipartita, digamos, con padre y madre, y que no son los dueños exclusivos de los chicos, que los chicos no son una cosa, no son un objeto, son Claro. sujetos de derechos. ¿Qué te parece, Marce, si seguimos un poco acá con los demás invitados? Por supuesto. De todas maneras, te invito a que puedas interrumpir, te sientas libre de dar tu opinión, Sí, cómo no. de interrumpir, de hacer alguna pregunta. Estamos todos para eso porque estamos todos Exacto. capacitados también como para poder preguntarnos algo y enriquecer este encuentro. Y además que todos podemos entender de una u otra manera el dolor del otro. Sí. Eso creo que es lo que nos une un poco más. Y de los que están del otro lado de la radio. Totalmente. Todos podemos entender lo que le pasa al otro porque nosotros lo hemos vivido en carne propia. En el caso de ustedes como padres, en mi caso como abuela, la desesperación de no poder estar con esos nietos que uno esperó tan ansiosamente y que hoy, o sea, gracias a Dios yo ya las veo, pero que en su momento no podía entender por qué no verlas.
qué hice o qué pasó o qué culpa tengo. Todo eso que a uno le pasa por la cabeza de decir, no puede ser. Porque además ser abuelo Ahora es... te hago una pregunta, Sí. vos misma la hiciste. ¿Qué hice para no poder verlas? Claro, Ahora te retruco la pregunta. sí, ¿Qué hiciste para poder verlas? hice mucho. Ahí tenés las respuestas. hice Antes no mucho que había hoy- hecho nada. Claro, en principio, en mi caso particular, éramos las dos abuelas sin ¿Cuánto poder te verlas. costó arrancar o llegar a Payaba? Y me costó, sí, muchos meses de buscar, en realidad sin saber a dónde buscar, en principio. Ahí todos estuvimos igual. Claro, y bueno, y justamente como mi situación la pasábamos con la otra abuela también, la abuela materna, eso nos unió a las dos como abuelas. Y ella había tenido contacto antes con Fernando, con Payab, y ella me dijo, vamos a ir a la reunión, ahí nos van a ayudar. Bueno, y ahí llegamos las dos. Nadie podía creer que las dos abuelas coincidían en no poder ver a las nietas. Y sí, por lo general siempre del lado materno. Porque siempre sí es fue una, la- claro, es una. Pero bueno, nuestra situación era esa. Y eso nos unió en buscar ayuda. Por supuesto que cada una desde lo legal, con cada una en la defensoría que correspondía, cada una con su propio expediente. Pero bueno, las dos buscando un mismo fin, reencontrarnos con las nietas, que en ese momento eran 2 y hoy son 3. Bien. Así que bueno, llegué a Payab, conocí a Fernando y a un grupo de personas que también yo decía, eran muchos los que les pasaban estas cosas. No me Claro. pasaba a mí sola. Demasiados. Es que claro, y es un poco lo que hablaba con Lautaro cuando lo encontré en la puerta, cuando vine, es lo que nos pasa a todos, ¿no? Esto de hablarlo y de saber que uno habla con alguien vecino, un conocido, y todos tienen en su familia o en su alrededor a alguien que pasa por lo mismo. Que de una manera u otra lo viven. Si no es el hermano, es el primo, el tío, el vecino, pero a todos nos pasa esto, de que las parejas se separan porque, bueno, por distintas situaciones, y en el medio quedan esos hijos y esos nietos que no entienden por qué no ver más a la abuela, por qué no ven más a papá, por qué no ven más a mamá en otros casos. Y queda esos chicos ahí sin saber. Y el tiempo, yo siempre hacía mucho, sobre todo cuando lo hablaba con mi psicóloga, porque a través de esta situación llegué a pedir ayuda psicológica y la tuve, y me ayudó muchísimo, que eso también es importante cuando uno no puede con la Sí, situación buscar. Si agarrás un psicólogo o una psicóloga buena que se dedique al tema, como lo agarré yo, Sí, como tuve, gracias a Dios, la oportunidad de tenerlo, te ayuda muchísimo. Te totalmente. ayuda muchísimo, te da muchas herramientas para que vos Sí, puedas usarlas. totalmente. Sí, tal cual es así. Ya te digo, en mi caso yo encontré una buena ayuda y yo siempre hablaba del tiempo, el tiempo que se pierde, Totalmente. de lo que no va a ser, porque el primer día de jardín de mi nieta no va a ser, ya está en 2º grado, ya lo perdí. El cumpleaños, la Navidad y todos esos momentos que uno le toca no vivirlos, Sí, el bautismo. todo lo que nos Bueno, pasa. yo la comunión de mi hija, me notificaron de que tomaba la comunión. Tomaba la comunión en la iglesia de la escuela donde ella iba. Claro, Yo a la escuela no podía entrar, excepto a pagar la cuota de la escuela cuando ella no estaba en la escuela. claro. Y yo ya había pasado tantas trampas que me notifican que va a tomar la comunión, entonces estuve en la comunión. Sí, Estuve en la comunión y gente que me conocía, y la conocía también a la madre, me vio. Yo cuando terminó la comunión, que vi que mi hija tomó la comunión, me fui. No quería tener ningún tipo de roces,
Obviamente después los comentarios de que no estuve presente, que qué sé yo, Sí, pero yo eso presente pasa. estuve Claro. y Sí, tengo fotos desde el lugar de que mi se te hija permitió. sacadas por mí, de mi Claro. hija tomando la comunión. Sí. O sea que no puedes decir que no estuve. Claro, por eso uno lo hace desde el lugar que se le permite, hasta donde uno puede. Sí, porque lamentablemente la situación, la otra parte, el sistema, te ponen miles de trabas para acercarte, para ser padre, madre o abuela presente, y después te critican por qué no estuviste. Eso Así es lo más duro de toda esta situación, el juicio social, familiar, de todos lados, desde la escuela, lo que le dicen a tus hijos, no porque tu papá te abandonó por otra, nos abandonó, tu papá no te vino a Sí, ver, nos tu sacó papá, de la pero casa. tu papá no se podía llegar porque le hicieron una denuncia falsa, no podía acercarse porque tiene una perimetral. No Exacto. te podía buscar porque cada vez que te iba a buscar le hacían un escándalo. Bueno, esas son situaciones habituales que son moneda corriente en todos los casos Que los chicos que nos toca no ver. ven ni pueden tomar dimensión ellos de por qué no, por qué la ausencia del papá, del abuelo, de los familiares. También eso, un poco Aparte, ¿cómo explicás tu ausencia si no tenés oportunidad de verlos? Claro, Y cuando vos podés hacer una llamada, en esa llamada te dicen que amenazás. Y Sí. te hacen una denuncia en base a esa amenaza y después esa denuncia la llevan a la escuela y ya no podés entrar en la escuela. Y cuando revocan esa denuncia, después no se toman el trabajo de llevar la contradenuncia para que vos puedas entrar. no, Entonces tenés que vivir con que no podés ir a ver a tu hijo un acto, no podés ir a ver a tu hijo cuando termine el año, no podés ir a ver... Te tenés que enterar después de 4, 5, 6 meses Prácticamente que te muestran la libreta. escondiéndote, en el- rogando, explicando cosas que no deberías estar explicando. Exacto. En fin, bueno, estamos en condiciones de hacer una pausa porque ya ha pasado media hora de nuestro programa, así que esperamos que haya sido interesante hasta acá los comentarios de nuestros invitados. Volvemos en un ratito, vamos a tener la opinión, voz, mi la participación. opinión y la participación de Gustavo, así nos Hasta cuenta ahora estuve también. leyendo, escuchando, la verdad que bueno, sí, hay para decir cosas. Ujú. Pero bueno, Seguramente con muchas cosas se habrá sentido identificado Gustavo. sin duda. Y vamos a seguir hablando también con Mónica, que también Sí, seguramente seguro. tiene mucho más para contar, con Marcelo también. Así que bueno, vamos a hacer una pausa con nuestro operador.
Bueno, seguimos nuevamente con el segundo bloque de Principios del Derecho. Vamos a hablar ahora con Gustavo. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Buenas tardes, todo bien. Bueno. Contanos. Sí, acá. ¿Cómo llegaste acá? Contanos, ¿Cómo llegaste? ¿Viste a luz y entraste? La verdad que sí, ¿por dónde empiezo? Por el principio. Por el principio. Siempre. Por el principio. Había una Siempre. vez- Bueno, ¿cómo encontraste el número de Payá? Por una amiga que también, bueno, es una abuela que también le pasó un caso de no poder ver a su nieta, de tener un problema, un altercado ahí con sería la expareja de su hija, o sea, su yerno, que también toma a su nieta como, con todo esto, ¿no? Que pasa que... ¿Y ella ya lo está viendo a su nieta? No, hace 4 años que no la ve, la nieta. Y todo por un malentendido con la pareja nueva de la hija y y bueno, la nueva pareja del yerno, que bueno, nada, ensucian a la otra parte para poder tomarse a esta niña. Y bueno, privarle el contacto con la madre en principio, y ahí en eso recae la volteada de la abuela y todos los demás familiares de la nena. Y bueno, como esta mujer se entera de mi caso, me dice, ¿por qué no? Hay un grupo, fíjate que se van a reunir en un café, andá y bueno, comentarles tu caso y a ver cómo te puede ayudar, me dijo esta abuela. Y bueno, fue por eso que me acerqué al grupo, que te mandé un WhatsApp, me hablaste, me mandaste, vos dijiste que está lleno de casos, así que uno cree que es el único que le pasa y no, hay muchos casos. Millones. Somos miles. Que demandan atención y bueno, fuiste muy amable en decirme, bueno, contame bien cómo es lo tuyo, a ver qué podemos hacer y bueno, voy a estar siempre agradecido por tu tiempo, ¿no? Gracias, Gustavo. Sí, a veces uno tiene esos momentos que puede dedicarle a la contención y a la atención de las consultas vía telefónica, y a veces ese tiempo escasea, porque bueno, tenemos toda una vida, tenemos un trabajo y recuperar, y también un extra que es recuperar ese tiempo que le dedicamos tantos años para recuperar a nuestros hijos y relegamos otras cosas. Relegamos construirnos una casa, relegamos dedicarle tiempo a una pareja, querer recuperar tiempo con los hijos. Y bueno, ese tiempo hoy hay que sacarlo de muchos lados, ¿no? Entonces, a veces nos cuesta hacernos ese espacio para poder dedicarnos plenamente a atender una consulta. Por eso nosotros insistimos que el mejor momento para poder evacuar esas consultas, para poder estar con ustedes, para poder ver que sí somos muchos realmente y acompañarnos, eso es venir a las reuniones. Así que bueno, por eso aprovecho para pasar el chivo de que vengan a las reuniones. Igual estamos haciendo, como les decía, un esfuerzo enorme para poder darle información de calidad a ustedes, sobre todo en el canal de Payá de WhatsApp. Así que búsquennos en el canal, pídanos a nuestro teléfono el enlace para suscribirse, que ahí es donde está la información de calidad día a día, momento a momento, para que ustedes puedan nutrirse como agua, para poder ir incorporando todo el conocimiento valioso en el día a día. Tal cual, muy bueno, sí. Este grupo es que es como que, bueno, la parte más, ¿cómo decirlo?, humana de todo este tema legal y todo este tema de burocrático de tribunales y abogados, es el contacto con otras personas que con las que puedes empatizar y bueno, ver también casos y buscar consejos y ayuda, un apoyo importante también. Así que... Gracias, Gustavo. Bueno, escuchar esto también nos renueva, nos hace ver que hay cosas que estamos haciendo bien. Por supuesto que siempre hay que seguir mejorando y corrigiendo aquellas que no. Pero bueno, nos hace sentir bien. Y ahora sí, contanos un poco
Mi caso. ¿Cómo es tu caso? ¿Cuánto hace que no ves a tu hijo, a tu hija? ¿Y cómo fuiste transitando hasta llegar al momento de hoy donde ya estás cerquita de lograr esa revinculación? Espero que sí. Un proceso que bueno, que tiene que existir mucha paciencia. Y a ver, es duro contar el caso de uno personal, es como sacar Revivirlo. Como revivirlo. revivirlo, pero también darle Es a más conocer- fácil escucharlo, ¿no? Claro, Sí, pero exacto. muchas veces vos escuchás Sí. y te ves reflejado de Totalmente. vuelta en el problema del otro, y es como que volvés a revivir de nuevo el problema. Sí, el programa pasado se nos piantaron unos lagrimones, ¿eh? No sé si salieron en las imágenes, pero Sí, yo confirmo eso. pero Yo acá lo vi, el operador lo vi el confirma. programa y sí, vi unas cuantas lágrimas. Sí, sí, sí. Claro, por eso, sí, hay mucha emoción en juego y porque claro, uno dice, ¿por qué tengo que contarle mi caso a otras personas? ¿Por qué? O sea, contar cosas de uno, pero nada, lo acepto porque es una realidad y que puede sumar, aportar algo para o sea, Se agradece porque estamos acá para sí, hay que que ser va a ser todo valiente. para bien. Hay que ser valiente para contar el caso Y también. claro, pero pensándolo uno dice, bueno, por los chicos, por la justicia, por el bien. Y bueno, pasa que en una relación, en mi relación, en mi caso, nos separamos porque la relación no iba. Yo decido cortar la relación por motivos personales y bueno, en principio de palabra decidimos seguir, ¿cómo se dice? Organizar la visita del nene, haciendo la vida cada uno por su cuenta, pero manteniendo yo mi contacto con mi hijo, acordar una cuota alimentaria, horarios y que se hicieron todo así, bueno, de palabra, ¿no? Fuera de tribunales. En un principio fue de común acuerdo. Exacto. ¿Y cuándo empezaron los conflictos o las diferencias? ¿Hubo algún Al año, creo desencadenante? que al año. Sí, creo que fue hace un año después. Yo. Han pasado, ¿cuánto pasó? Ya no me acuerdo. Porque el orden de cosas, viste, que pasan. Se nos escapa a se me veces, escapa. sí, la cronología. Hay uno de los consejos que nosotros le dábamos en el manual, en uno de los artículos, es justamente eso. Hay que hacer ese ejercicio de agarrar una libretita e ir anotando la cronología del caso para tener esa agilidad de poder contarlo eventualmente cuando sea necesario ante un abogado, un asistente social. Igualmente, no está mal estas dudas que surjan porque eso es producto normal de la memoria de uno y de la emotividad que hay metida en el medio también en este tipo de situaciones. Y también hasta incluso un indicio de que lo que uno está contando es real. ¿M? Así que, bueno, no tengas miedo en ir recordando un poco de eso. Claro, los tiempos. No, yo se me viene a la mente que me había ido a trabajar al sur, a Chubut, porque yo tengo conocimiento en algunas cosas eléctricas, en el área eléctrico, y bueno, me fui a laburar allá y para despejar un poco la mente de todo esto de personal del divorcio, toda esa parte sentimental la quise despejar en un viaje, ¿no? Y yo igualmente cumpliendo con mi deber de pasarle la cuota alimentaria con transferencia a mi nene. Y a la vuelta volví a tener el contacto y también buscando una mejoría del sueldo. Económica. Como que tuve una oportunidad y bueno, fue una experiencia que bueno, todo padre busca mejorar su economía para su hijo y es por eso que también tuve que irme a trabajar al sur. Y a la vuelta no sé por qué, pero bueno, ya hubieron conflictos de traerme al nene puntual, no te pases 10 minutos, porque si te pasas 10 minutos, ya después no te lo voy a dar. Y cuando lo ibas a buscar no estaba preparado para que te lo lleves. Claro. ¿Crees que hubo miedo de la mamá de tu hijo de que vos te lo puedas llevar al sur en algún momento? No.
No. Eso, no. Yo cuando estaba allá le contaba que, bueno, la experiencia que tenía y me hubiese gustado irme de viaje con ellos. O sea, uno desea que todo esté bien pero no. A la vuelta, no sé por qué, pero me puso a poner más condiciones, fue más estricto, ya no fue más libre todo el tema de venir a buscarlo al nene, o sea, no fue más flexible. Ya. ¿Y tu relación con tu hijo cómo era en ese momento? Y yo encima me vuelvo por él, porque lo extrañaba al nene que tenía en ese entonces 3 años. Y. Era chiquito. Sí, chiquito. Y. Bueno, eso es lo que me tiró la sangre, o sea, el vínculo con él me tiró para volver. Si no, quizás, si no estaba él, quizás yo me quedaba por allá a trabajar en el sur y. ¿Qué edad tiene tu hijo ahora? Ahora tiene 8. Ajá, así que o son sea 5 años. De aquel momento hasta ahora pasaron 5 años. Sí. ¿Y cuánto estuviste sin verlo? Después que volviste, entiendo que lo viste un tiempo, hasta que hubo algunas dificultades. Claro. Después, bueno, retomo mi actividad laboral acá en Rosario y se cumplieron, digamos, sí, se había acordado un nuevo horario de visita. Creo que eran los sábados y domingos, de 10 a 18, sábado y domingo, donde yo lo buscaba y lo reintegraba a la tarde al nene, con la mamá. Y bueno, después sí, la verdad que en algunos casos, en algunos encuentros, yo me había impuesto que un mediador de por medio para verlo al nene, para retirarlo. Y un veedor, sí, un contacto que no sea yo, no sé por qué se había enojado. Y hasta que llegaste a la instancia judicial. Hasta que llegué a la instancia vamos judicial. A ver si vamos a ser un poquito más concreto, porque ya se nos está yendo el programa. Claro. Nos quedan poquitos minutos. Y en instancia judicial, yo veo que en defensoría. Tuviste que ir a la justicia porque viste que ya no era posible un diálogo. Claro. Seguramente. Pequeño detalle que cuando la última vez que nos habíamos decidido separarnos, en una discusión que tuvimos entre nosotros, ella, bueno, va a la comisaría y ya en la comisaría reclama una perimetral para mí, y siendo que no tenía motivos para poner una perimetral, porque en la otra parte. Pero lo primero que hace la justicia te planta una perimetral, por las dudas. Claro. Después encargate vos de. Ella fue muy astuta de hacer eso para resguardarse o de bronca, porque la verdad que no hubo violencia hacia ella como para que justifique esa medida, ¿no? Pero bueno, ya aprovechó la movida para hacerla. Entonces se valía de ese papel para, cuando ella estaba de mal humor, decirme, bueno, ojo, vos no vengás porque tenés una perimetral, o sea, ya te lo mando con mi amiga o venir, poner un pariente para. Simple manejo. Para buscarlo. Y estuve así, buscando un mediador y me lo daba con un mediador. Y en tribunales, el reclamo que uno hace, porque también hay muchos casos que atienden, ¿no? No sé, por eso estamos haciendo toda esta movida para reclamar mejor atención a estas injusticias, ¿no? Lógicamente. Sos un número más y a veces te asesoran bien y a veces no. Entonces, yo me veo ahí como vulnerable porque no, o sea, te dicen, bueno, señor, ¿qué le pasa? Bueno, mi mujer hace esto. Bueno, tipea la abogada que tiene ahí gratuitamente, que está bueno que sea gratuito, pero tipea y dice, bueno, véngase en 15 días, 20 días para ver qué dice la jueza, si aprueba o no el reclamo. Y es el defecto que uno tiene, la justicia, que si vos decís algo mal, no le importa, porque vos no estás asesorado, entonces vas en crudo, y lo que tipee el abogado es lo que. Sí, consejo siempre que damos en relación a esto es traten de enviarle los textos de redacción por mail a sus abogados. Por eso siempre es mejor, lamentablemente nosotros aconsejamos que siempre es mejor tener un abogado particular, que aquellos que puedan.
y bueno, que les envíen los textos escritos a sus abogados y antes de presentar los escritos que sus abogados le manden una copia para que ustedes lo puedan revisar, porque muchas veces sucede en la comisaría y sucede también en las defensorías que escriben o a veces copian o a veces escriben sobre otro texto y a veces hay textos que escriben otro nombre, otra dirección, otro texto porque copian y pegan. Me pasó. Entonces eso es bastante Había- común lamentablemente que suceda. Sí, sí, es Y más bueno. común de lo que uno cree. Exactamente. Me habían agregado un hijo más que tenía en el acta, ¿viste? Bueno. Ya bastante con uno. decís, No lo sabía, yo no lo sabía, Sí, sí. pero sabemos de qué estamos hablando. sí. Claro. Así que bueno, tenemos que ir cerrando, Gustavo, Bueno, porque dejo nos esta quedan idea. 5 minutos. Bueno, me gustaría que resuma en 2 minutos más o menos cuál es tu situación actual y la idea que vos quieras dejar, así también le damos lugar a Mónica y a Marcelo que den una muy breve consejo para el resto de los papás, una despedida, así ya podemos ir cerrando el programa. Bien, la idea es esta, de buscar eso que vos decís, la asesoría ante todo, para saber qué decir en el reclamo que uno hace, porque lo que vos decís tiene mucha importancia, y si omitiste algo, después rehacer la redacción es más tiempo que uno le lleva, y bueno, es más tiempo que uno pierde, ¿no? Que Como sufre. decían en el documental Borrando a Papá, un párrafo mal redactado puede hacer que no veas a tus hijos durante 5 años. Exacto. Entonces, la asesoría que nosotros brindamos en Payab es sumamente importante porque nosotros te vamos a ir orientando a que no cometas esos errores de tener un párrafo mal redactado, un párrafo que no se redactó o uno que se redactó de más. Quizás. Exactamente, eso. Y sí, mi situación actual es que, bueno, paso a paso se fue dando como para... Encauzándose. Hoy está sí, encausado la como para que te den un revinculación. régimen de visita ya y puedas revincularte en buena hora con tu hijo. tal cual. Porque, bueno, pasa que este defecto que tiene la justicia de redactar lo que vos decís nada más, no te aconsejan qué redactar. Entonces, bueno, busqué la asesoría de un profesional y me ayudó un poco más para hacer los pasos correctos y sí, no se dice renegociar, pero buscar la revinculación de los nuevos horarios con mi hijo y dándole el ok de la madre para volver, ¿no? Que es cuestión de paciencia y asesoría, sí. Y se va a dar. Gracias. Seguramente se va a dar Obvio que como se se va ha a dar. dado en tantos otros casos. Una de las cosas que yo siempre recalco de cuando llegué a Payab es la contención que recibí, a pesar de que el grupo, la mayoría son varones. Y Pero de hoy todas vos sos una de maneras- las que das contención, Moni. Y Son hoy- todas las abuelas. Sí, Nosotros al principio nos teníamos que autocontener. Exactamente. Claro, pero bueno, todo la experiencia que yo pasé, lo que viví, me ayudó a eso, a poder decir, una vez que yo me revinculé con mis nietas y volvió todo a ser felicidad para mi vida, eso hace que yo quiera seguir justamente por eso, ¿no? Porque todo lo que yo pasé fue 1 año y medio bastante difícil. Y bueno, y me alienta a poder justamente acompañar y aconsejar a otros, abuelos, abuelas, tíos, porque en sacar a los chicos de la familia entran todos, entran abuelos, entran tíos, lo hablo particularmente por mis hijos que también lo padecieron, los tíos de las nenas. Entonces eso, yo creo que mis ganas de seguir en Payab son esas, saber que con lo que yo pasé puedo ayudar a otras abuelas a que pasen de la mejor manera hasta que se revinculen con su familia. Gracias, Moni. Un poco es eso, ¿no? Las ganas que uno tiene de seguir. De Y eso se trata. también decir que si bien a mí me llevó 1 año y medio, a la otra abuela de mis nietas le llevó 4 años. Yo quiero recalcar eso porque realmente ya tuvo una lucha un poco más larga. Hace poquito. Y hace lo muy logró. poquito, en noviembre, ella se volvió a revincular también con mis O nietas. sea que la propia hija no la dejaba que viera los nietos. Exactamente. Y todo fue
a través de tribunales y los tiempos de la justicia, cuando tuvo que ser. Pero bueno, hoy festejamos todas. En buena hora, y eso nos alegra, esperamos que siga así. Nos quedamos cortos con el programa, me gustaría que puedan volver en otra ocasión y... Por supuesto. Seguramente. Así que a pesar de que acá le agradecemos al operador y a la radio que nos dejan un minuto ahí de ¿cómo se llama? De gracia. Así que gracias, Lucas. Y bueno, Marcelo, ¿querés hacer un cierre? Bueno, sinceramente el apoyo de Payap hacia mí siempre fue muy bueno. Sí, como te decía recién, quizás nos teníamos que autocontener entre nosotros porque fue todo en un principio en la creación de la entidad. Y todo lo que yo pueda ayudar a los demás con mi experiencia, cuenta conmigo que no hay ningún problema. Buenísimo, Marcelo. Bueno, Marcelo hace rato que no aparece por las reuniones y demás, pero bueno, está la invitación hecha para que puedas también acompañarnos en Por alguna de las supuesto. reuniones de autoayuda, en función de lo que has dicho. Ya Te en veo unos- bien, porque en yo sé unos que... días tenemos la próxima reunión. Así es, así que bueno, está la invitación al aire. Está la invitación al aire. Bueno, les agradezco a todos ustedes, los invitados que me han acompañado acá en el piso. Como les dije, me gustaría que vuelvan en otro momento, porque sé que nos ha quedado mucho por contar Seguramente. a los tres. Y bueno, vamos dando cierre a este programa. Gracias por habernos escuchado. Saludos. La noche cae y el silencio